que fue Aristóteles, ¿me entiendes? Como era un estudiante de la ciencia más que la filosofía. Aunque él era discípulo de Sócrates, pero también era discípulo de Becerril. Entonces, como él no ha tenido la profundidad espiritual, él siempre quiere dar una explicación sistemática, lo que la ciencia ya está tratando de hacer. Pero sabemos muy bien que la misma ciencia en su investigación tampoco puede dar a nosotros la justificación de la existencia de ciertas cosas. Por esa razón, ellos se caen en el campo de la inferencia. ¿Entiendes? Es decir, los científicos, pongamos, si analizamos ellos un poquito, cuando ellos comienzan el proceso de la investigación sistemática y se llegó en el campo de las moléculas, ahí dividieron, ahí viene el atómico, el átomo. Cuando ellos descubrieron el átomo, ¿entiendes? Se quedó tan feliz brincando diciendo que el átomo, como es el último de la existencia, después de un par de años ya se rompieron el átomo, ¿me entiendes? ¿Y qué pasó? Los mismos científicos metieron la pata en su propia boca. Nadie más, ¿me entiendes? Porque ellos mismos, lo que tienen un nivel de creencia, inmediatamente se cae por ahí. Esa energía electrónica protónica, con los más sofisticados microscopios electrónicos, ellos no pueden ver. ¿Entiendes? ¿Y por qué ellos? Que la creencia que esa existe. ¿Usted sabe por qué? Porque se lanza ese partículo en un tubo como vacío, y a través de la pantalla de una televisión, cuando se lanza se ve la luz, pero la luz, lo que ellos vean no es el partículo. El partículo se fue hace horas con ambos, ¿me entiendes? Lo que ellos han visto es la resistencia, lo que ofreció esos partículos en ese tubo. Y a la velocidad de ese partículo se crea la luz. Entonces la luz fue una reacción de la resistencia de los partículos chiquitos, pero ellos no han visto el partículo electrónico. Pero ellos siguen siendo creyendo, ¿me entiendes? Han llegado a la conclusión, ¿me entiendes? Que si analizamos cualquier materia, sea oro, sea plata, sea hierro, ¿cuál es la base de la existencia de todas esas materias? Tiene que ser la energía electrónica protónica. Porque si agarra cualquier elemento y seguimos la investigación sistemática, terminamos en aquella. Es decir, que la misma ciencia moderna ya está dando a nosotros indicaciones, ¿me entienden? Que la fuente de la existencia es algo lo que nosotros no podemos ver ni tocar. Y es algo lo que nosotros no podemos ver ni tocar. Es la base de la existencia de algo lo que nosotros podemos ver y tocar. Entonces, si nosotros comenzamos para analizar el sentido de la vista, nosotros ya comenzamos para dar cuenta que la vista superficial, es decir, estas dos bolitas lo que tenemos, lo que llamamos el ojo, y ese es un instrumento para ver. Pero como ese es un instrumento tan superficial que nosotros solamente tiene una vista de, pongamos, solo 5% de la existencia, la parte muy gruesa. Porque si se pone, pongamos, ciertas cosas gruesas con sus ojos físicas, usted no puede ver de cierto tamaño, ¿me entiende? Y si pongamos ese flor, ¿me entiende?, a cierta distancia, nosotros puede ver, nosotros puede discernir entre un clavel y una rosa. Después,
Llevando esa a una distancia, perdemos la vista. Eso no es decir que la flor deja de existir. El problema es la vista. ¿Entiendes? La vista física solamente tiene una distancia a donde nosotros podemos ver y discernir sobre la diferencia entre una cosa y el otro. Si la persona sabe activar la vista más sutil, la gente puede ver esa de cualquier distancia. Esta es la facultad, aunque tenemos la facultad de la clarividencia, tenemos, porque como es latente, nosotros no podemos utilizar. La filosofía de yoga tiene técnicas para activar esta vista, pero esa vista de la clarividencia no te vas a dar la sabiduría, ¿entiendes? Y cualquier cosa, lo que no te vas a dar la sabiduría es porque tampoco te vas a tener la felicidad. Y tampoco te vas a conocer qué es ese amor. Por esa razón, el hombre tiene que saber activar los niveles más sutiles para captar la existencia sutil en nuestro mundo. Entonces, ahí vienen los elementos y cuáles son la manifestación y las influencias lo que tenemos. Por esa razón, como estas influencias se manifiestan en el corazón del individuo, en ninguna otra parte, en el corazón, porque ahí a donde uno se siente los golpes, como dicen, ¿me entiende? Ese vacío, ese clase de estado como en el aire, como está caminando sin sentido, es tremenda esa influencia. Entonces, ¿cómo tiene una influencia? Ahí ahora nosotros comienza para explicar la división de las materias, como se llama, la teoría de la quintuplicación de la materia primordial. Entonces, ¿qué es esa teoría de la quintuplicación de la materia? Es decir, que nosotros pongamos el primer elemento, es el éter. Se divide en mitad. Y después la otra mitad se divide en 4 partes, entonces se queda mitad más 1/8, más 1/8, más 1/8, más 1/8. Es decir, de ahí viene la misma con el aire, la mitad más 1/8, más 1/8, así caminamos. Igualmente aquí más 1/8 y aquí y si multiplicamos 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 4, 5 ya es la quintuplicación y cuando multiplican ya viene 25. ¿Cómo manifiesta la influencia ahora? Es decir, que cuando manifiesta la mitad, porque la mitad es como la mayoría o la mayor parte de la influencia de cada materia o cada elemento. Entonces, si se manifiesta la tierra y se cae el miedo, es porque todavía la gente tiene 1/8 de los otros elementos para saber modificar esa situación. Por esta razón, si nosotros sabemos lo que hay que hacer, nosotros podemos modificar el miedo, quitar el miedo una vez, pero hay que saber lo que hay que hacer. Si no, y por suerte, ¿me entiende? El cuerpo tiene un mecanismo lo que es automático, que después un tiempo
automáticamente el miedo comienza para desaparecer. Pero eso no es suficiente.